ante la Municipalidad de San Martín de los Andes declara, artículo primero, otórgase la distinción al mérito a las enfermeras y agentes sanitarios que prestaron servicio en el Hospital Dr. Ramón Carrillo, que a continuación se detalla en razón de su trayectoria, compromiso y destacada labor en pos del bienestar de la población. Enfermera Clementina Cayún, desde el 1 de julio de 1978 al 1 de abril de 2013. Enfermera Virginia Olga Polipi, desde el 1 de febrero de 1979 hasta el 1 de noviembre de 2016. Enfermera Hilda Chinita Cocker, desde el 15 de marzo de 1983 hasta el 1 de enero de 2014. Agente sanitario Herminio Casanova, desde el 1 de mayo de 1979 hasta el 1 de abril de 2014. Agente sanitario Roberto Castillo, desde el 1 de abril de 1984 hasta el 1 de octubre del 2013. Quería contarle que esto era una deuda como ciudadano, lo comentó que teníamos, y desde el bloque del Movimiento Popular Neuquino agradecerle al concejal Mara Juárez que del primer momento que se enteró quiso que esto se lleve adelante lo antes posible. Porque sí, por supuesto, estábamos hablando de gente que se dedicaron, en mi caso me acuerdo de la Chinita, que más de una vez me pinchó la cola. Así que, y vaya que si deben tener historia, y de don Casanova y de don Castillo, que siempre lo vimos muchas veces por los parajes de Pilipil mientras prestaba atención allá en una escuela. Así que también deben de tener su historia. Así que gracias, señora concejal, nuevamente, y a los agentes y a la enfermera Colipi, hágale llegar a su mamá un agradecimiento eterno, porque la verdad que también la vimos muchas veces. Nosotros con todos los compañeros que están acá, con Chinita, con Herminio, con la mamá de acá, este chico que es prefectura, conocido de muchos años, ¿no? Como dijo el doctor, 25, 30 años juntos, ¿no? De ver un terreno amplio, con muchos problemas, con pocos recursos, ¿no es cierto? Pero bueno, gracias a Dios pudimos recorrer, conocer. Agradezco a toda la comunidad que me ha permitido entrar en sus hogares como un miembro más, transmitiéndole, no buscando a que está enfermo o el que se está por enfermar, sino buscando a que la gente no se enferme, llevando acciones de prevención y promoción de la salud a todos lados. Para estos hay que hacerse partícipe de la comunidad y no un extraño ni un ser que va de una institución a imponerle cosas. Bueno, yo quiero agradecerle también a Mara y a la gente que tuvo esta idea de reconocimiento, y más que nada quiero este reconocimiento compartirlo con compañeras que no están con nosotros, que bueno, que la otra mención también las conoció, y con las que están trabajando, y que, como dijo Herminio, los chicos nuevos tengan la misma, ¿cómo se dice?, el mismo amor que yo creo que lo tienen por su trabajo. Yo llegué a esta provincia en el año 1975. Cuando llegué, la primera charla para los médicos residentes la dio don Felipe Zapac. Y don Felipe Zapac nos dijo lo siguiente: esta es una provincia pobre. Esta provincia creo que es una de las más pobres de la Argentina. Y es cierto, la mortalidad infantil de esta provincia era de 150 por 1000. Una bestialidad, la mortalidad infantil más alta de la Argentina. Y entonces se formó el plan de salud. Y la base del plan de salud fueron los médicos residentes en medicina general que se capacitaron, y los agentes sanitarios y las enfermeras que dejaron de ser empíricas y que tuvieron su curso de enfermería y pudieron avanzar y desarrollarse. Así que desde aquella mortalidad de 150 chicos cada 1000 a la actual, que es la mortalidad más baja de la Argentina y una de las más bajas de Sudamérica, ese resultado es de toda esta gente.